vamos a arrancar con un tema. Primero que nada, le vamos a agradecer a la escribana Gabriela Sánchez que está con nosotros. Gaby, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo También están? te hacemos madrugar. Yo madrugo siempre. Siempre. La vida adulta me hace madrugar. Bueno, viste que uno cuando era chico quería ser grande, ahora vemos que nos hemos equivocado, que convenía seguir siendo chicos, pero madrugo, me gusta y me gusta hacer ejercicios en la mañana. Y además haces caminata. Me gusta caminar, sí, me gusta, ahora no estoy corriendo, pero me gustaba salir a correr temprano en la mañana, es lindo. Hay gente que prefiere la tarde o al caer la tarde, a mí me gusta temprano en la mañana. Bien, bien, muy bueno. Bueno, hoy tenemos un tema que a mí la palabra la usamos, o sea, por lo menos escuchás que mucha gente habla de fideicomiso y vos decís, bueno, ¿qué es un fideicomiso? ¿Qué seguridad te brinda un fideicomiso? Si tenemos una familia grande, un negocio familiar, ¿conviene un fideicomiso? ¿Necesariamente está vinculado a un negocio o también está vinculado a tener muchas propiedades y que una familia decide poner en un fideicomiso estas propiedades? Bueno, todo eso que es un lío y que seguramente si tenés que hacerlo, no solamente te vas a tener que informar sobre qué es un fideicomiso, sino también vas a tener que asesorarte y qué mejor que con un escribano. Así es, siempre decimos que para cuando emprendemos este tipo de negocios que suelen ser complejos, recomendamos el asesoramiento con escribanos, con abogados, con contadores. Entonces nosotros, los profesionales, hacemos a veces unas reuniones multidisciplinarias o interdisciplinarias, serían en realidad interdisciplinarias, para ver qué es lo que, cómo se encara ese negocio jurídico, tratando de brindarle la mayor seguridad posible a quienes emprenden el negocio. Vos, como bien vos decías, Victoria, muchas veces es normal que nosotros nos refiramos a un fideicomiso, pero por ahí no sabemos verdaderamente qué es el fideicomiso. ¿Y desde cuándo está vigente? Exacto. Porque en los últimos años lo hemos escuchado mucho. A menudo. Ahí les voy a ir contando. Primero que fideicomiso viene de fiducia, y fiducia significa confianza. Ahí ya tenemos un dato que nos tira como una línea de por dónde va a venir el tema del fideicomiso. Entonces, el fideicomiso es una figura que existió en el derecho romano. Ustedes saben que la base de nuestro derecho, de nuestra legislación, viene del derecho romano. Entonces, ahí existían estos pactos de confianza. Esto, debo decir, che, ¿y viene desde esa época? No viene desde esa época. Existieron en el derecho romano los fideicomisos o estos pactos de confianza. Después el derecho anglosajón, que es otro régimen normativo que tiene unas reglas distintas a nuestros principios jurídicos y demás, regula la figura a través de un negocio que se llama trust. Entonces, esa es una primera aproximación donde que tiene hacia nuestro derecho que importamos la figura del fideicomiso. ¿Por qué digo que importamos la figura del fideicomiso? Porque el fideicomiso recién se regula en la República Argentina en el año 1994, a través de una ley que fue para la promoción del financiamiento de la construcción y la vivienda, la ley 24.441. ¿Qué pasó? Esa ley se sanciona en diciembre del 94, se promulga en enero del 95 para fomentar, recordemos esa época, previa o unos años anteriores al 2001, claro, donde había que financiar y fomentar, siempre ha habido fomento hacia la construcción, hacia la vivienda, la obra pública, y en ese contexto surge esta ley con esta figura importada del derecho anglosajón, con antecedentes en el derecho romano, que es el fideicomiso. Entonces, vos me decís, ¿y se usó un montón? No se usó un montón, se empezó a estudiar y empezamos a decir, che, ¿para qué sirve? ¿Cómo lo utilizamos? Como era una figura nueva, ¿qué pasó? Venía acompañada de muchos beneficios impositivos. Vos sabés que la AFIP siempre ha ido como atrás, intentando ver de qué manera se recauda atrás de lo que se va implementando de la sociedad. La sociedad, distintos tipos de sociedades, claro, distintos tipos de asociaciones, bueno, entonces la AFIP no le prestaba mucha atención al principio al fideicomiso, no se sabía muy bien qué lo que era, se confundía con una persona jurídica, no era una persona jurídica, era un contrato. Entonces, el punto fue que traía beneficios impositivos.
¿Qué pasa en el 2001? En el 2001, con la crisis del 2001 y con la necesidad de recurrir a financiamiento, se empiezan a utilizar mayormente las figuras del fideicomiso. Entonces, ahí empieza a la gente a interiorizarse más por estos beneficios impositivos que traía el fideicomiso. Y ese es el antecedente. Entonces lo reúne una ley especial, comienza a utilizarse a partir de la crisis del 2001. ¿Por qué comienza a utilizarse? O la atracción, ¿por dónde viene dada? Y viene dada porque tenía beneficios impositivos. Después, ¿ya no los tiene? Tiene y se encuentra a la vuelta, por eso yo dije que se trabaja de manera interdisciplinaria con abogados y contadores para llevarlo adelante, pero no tiene los grandes beneficios impositivos con los que contaba al comienzo, cuando nació esta figura. ¿Y en qué consiste el fideicomiso? O sea, claro, ¿por qué? ¿Por qué hacer un fideicomiso? ¿Por qué hacer un fideicomiso? A ver, nosotras tres. Nosotras tres podríamos... lo que más conocemos es el fideicomiso inmobiliario. Vamos a decir que también la ley regula el fideicomiso financiero, el fideicomiso en garantía y el fideicomiso testamentario. Esta ley que nació en el 94 y que se aplicó hasta el año 2015, ¿por qué? Porque cuando se sanciona la ley 26.994, el conocido Código Civil y Comercial de la Nación, el nuevo, como a mí me gusta decirle, que ya no está tan nuevo, bonito, pero no está tan nuevo. Y va a cumplir 10 años. Va a cumplir 10 años, entonces deroga esa ley por la que entra en vigencia el Código Civil nuevo, derogó la 24.441 en todo lo que era su título 1, que regulaba el fideicomiso. Entonces pasa a formar parte de la regulación del fideicomiso del Código Civil. En realidad mantuvo el Código Civil los lineamientos que ya tenía en la ley esta de fomento a la construcción y a la vivienda, o para el financiamiento de la construcción. ¿Por qué fomento para la construcción y la vivienda? Porque en aquella época se quería buscar como figuras alternativas, que esto que te digo, que resultaran atractivas para fomentar la inversión. Entonces, ¿qué garantía ofrece el fideicomiso? El fideicomiso lo que hace es separar un patrimonio y afectarlo a una finalidad determinada. A ver, lo vamos a pasar en LIM. Hagamos claro. Lo vamos a pasar en LIM. Lo incluimos Nosotras a Franco. Tres lo incluimos a Franco. Sí, dale. Exacto. Franco venía nuestro fideicomiso. Va a ser el fideicomiso de las chicas, eso sí. El fideicomiso. Entonces, nosotras queremos emprender un negocio inmobiliario. Para lo cual hemos comprado somos las tres propietarias de un terreno que es susceptible de ser loteado, pero nos falta dinero para poder llevar adelante ese desarrollo inmobiliario. Entonces, confiamos en la figura, en Franco como un buen administrador, y decidimos conformar un fideicomiso en el cual vamos a aportar este bien inmueble, la confianza depositada en él como un buen hombre de negocios, como un buen administrador, va a hacer que nosotros le traslademos el dominio fiduciario, es decir, esa propiedad que estaba a nombre de nosotras tres va a pasar a ser de Franco con un dominio fiduciario. ¿Qué significa el dominio fiduciario? Significa un dominio que no es pleno, es decir, es propietario, pero no puede hacer lo que él quiera con ese dominio. Perfecto. Él tiene que hacer lo que nosotras le digamos que haga con ese bien. Entonces, nosotras le vamos a decir que queremos hacer un desarrollo, que para eso tiene que encontrar gente que aporte dinero para el financiamiento, que tiene que contratar la empresa que va a hacer la urbanización, que tiene que proceder a vender, y que al finalizar, ¿qué tiempo puede tener? La ley dice que la duración es de 30 años. El máximo tiempo de duración. Ahora bien, muchas veces, como tenemos a veces incertidumbre respecto del tiempo que nos van a demandar de llevar adelante determinadas tareas, nosotros podemos circunscribir ese plazo a la concreción de la tarea. Es decir, yo puedo decir que va a durar el fideicomiso el tiempo que Franco, en este caso por hacerlo figurativo, ¿no es cierto? Que esa figura que es del fiduciario le lleve concretar la urbanización de tanta cantidad de lotes a favor de tales personas. Yo puedo decir,
a favor enumerarlas, denominar esas personas o enunciar ciertas características de esa persona. Es decir, puedo decir que se trate de que va a escriturar a favor o va a adjudicar esos lotes a favor de quienes cumplan con haber abonado X cantidad de cuota, de dinero, condiciones y demás. Lo que tiene de bueno el fideicomiso es que, primero, lo que dije que es un patrimonio afectado a un bien, entonces hace que eso se desprenda de nuestro patrimonio. Bien. El patrimonio de las personas siempre se considera uno solo y se dice, como regla general, que es la prenda común de los acreedores. Entonces, cuando yo no quiero comprometer todo mi patrimonio a la concreción de un negocio, o cuando quiero garantizarle a alguien que lo que yo haga con mi patrimonio, donde vos estás invirtiendo, no participan mis acreedores, y ahí tengo un patrimonio afectado a una finalidad. Entonces, la vida de ese fideicomiso en cuanto a lo que tiene que ver con la plata, con lo patrimonial, se rige por todo lo que está dentro del fideicomiso. No necesariamente se mete con la vivienda que tengo yo, si tengo un departamentito que heredé, no se va a meter con eso, tampoco se va a meter con los bienes del fiduciario, entonces no se mezcla, está afectado, y a la vez... Es algo aparte. Exacto, y a la vez da la garantía de que quien contrata con el fideicomiso, es decir, esta empresa que Franco va a llamar para que nos haga las obras, tiene esa garantía ahí mismo. Si el fideicomiso si Franco con la utilización del fideicomiso no cumple, se va a cobrar de lo que está dentro del fideicomiso. Eso es a grandes rasgos, para que se entienda, la figura del fideicomiso. ¿Cómo hacemos? Digo, en cada momento está bueno saber cómo accedemos, a quién le preguntamos, porque estamos hablando de todo esto, pero me imagino en algo, decíamos, nosotras tres. Bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿A quién vamos a visitar primero? ¿A qué profesional vamos a visitar primero para poder empezar este camino? En principio vamos a consultar primero a un escribano, que va a ser quien va a dar forma a este contrato. Eventualmente puedo contar con el asesoramiento también de un abogado. ¿Por qué digo un escribano primero y no un abogado? Para que no se enojen nuestros primos hermanos, los abogados y abogadas. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, el fideicomiso va a implicar una transferencia de bienes. Entonces, ¿quiénes son los que se encargan de hacer transferencia de bienes o de inmuebles a través de las escrituras públicas? Somos los escribanos. Bien. Entonces, arrancamos por esta parte. Si nosotros queremos prever o nos excede por la magnitud del negocio y decimos, no, mira, acá necesitamos una mirada jurídica para determinados aspectos o situaciones del fideicomiso, bueno, traigo a una abogada, a un abogado. Ay, quiero ver lo fiscal, quiero ver cómo hago en este hermoso país, nuestra República Argentina, para pagar menos impuestos, y voy a tener que contar con la astucia de un contador o una contadora. Ahí estamos. Entonces, ahí se arma ese equipo. Para otros casos menores, es decir, pueden haber, como vos hacías referencia al principio, quiero administrar mis bienes, resulta que tengo mis hijos que por ahí no se llevan bien, o quiero proteger a alguno de los chicos. De familias. Claro, puedo proteger, o yo llevo adelante actividades riesgosas y no quiero comprometer, digo, riesgosas no en cuanto que rocen lo delictivo, sino que arriesgo permanentemente negocios. Entonces digo, yo necesito que mis hijos o que alguno de mis hijos, que puede ser un hijo con discapacidad, se le asegure determinados beneficios. Entonces ahí incluyo los bienes en un fideicomiso y los hago administrar. Soy una persona grande y tengo hijos chicos, entonces tengo miedo de repente de lo que pueda suceder o acontecer con mi vida y demás, entonces incluyo bienes en un fideicomiso. ¿Y en el caso de negocios familiares? En el caso de negocios familiares también podría perfectamente llevarse, no es una empresa el fideicomiso, es un contrato. Y ahí, no, pero si vos tenés una empresa
tengo una empresa y la puedo incluir y puedo decir, armo un fideicomiso, que la empresa administre, que sea el fiduciario de este fideicomiso y que reparta luego a los beneficiarios, que van a ser los que yo determine, el devenir, digamos, los beneficios que va a tener esta administración. Podría llevarse adelante sin ningún problema. Me venía a la mente un caso que todos van a recordar. ¿Se acuerdan cuando se murió Diego Armando Maradona? La pregunta del millón era qué pasaba con los bienes y con todos los hijos e hijas que había tenido Maradona, claro, los reconocidos, los no reconocidos, sí. Los que aparecían, las que él siempre nombró, Dalmellanina y demás. Entonces se dijo en ese momento también que Maradona había constituido fideicomisos a favor de las hijas, para que de alguna manera ese patrimonio estuviera protegido y las chicas pudieran obtener los beneficios. Entonces ahí vemos que hay múltiples figuras y usos del fideicomiso. La doctrina, que son los autores, las personas que se dedican a estudiar en profundidad los temas jurídicos, que dicen algo que a mí me encanta, yo ya lo he dicho otras veces con ustedes en la radio, que es que el fideicomiso es un traje a medida. Ajá. ¿Qué significa un traje a medida? Que yo, cuando quiero constituir un fideicomiso, voy y le cuento al profesional o a la profesional interviniente qué es lo que quiero. El profesional lo que va a hacer es darle forma. Es como cuando voy a la modista y le digo, mirá, quiero un vestidito que me quede bien de acá, que me disimule la panza, que no sea ni largo ni corto. Bueno, la modista sabe cómo armarme, cómo me va a armar ese vestido para que a mí me quede como yo quiero. Bueno, lo mismo pasa con el fideicomiso. Cuando yo voy a consultar al escribano o a la escribana para que le dé forma jurídica a esa idea que yo tengo y qué es lo que quiero alcanzar. Uh-huh. ¿Y qué recaudos yo tengo que tomar a la hora de consultar? En realidad, cuando voy a conformar el fideicomiso es todo maravilloso, como todo lo que uno emprende, es Alicia en el País de las Maravillas. Claro. Va a salir todo perfecto, no va a haber ningún problema y demás. Ahí a veces aparecemos los escribanos, escribanas, y a veces decimos, ojo con esto, ojo con lo otro. Nosotros siempre somos, como yo digo, hacedores o intervenimos en esa cadena que es la seguridad jurídica, haciendo la prevención. Es decir, mientras yo más regulo los distintos acontecimientos que puedan suceder y me anticipo con una solución, mayor es la posibilidad de que no se sucedan conflictos respecto posteriormente. Entonces, en esa cadena nosotros vamos diciendo, y ojo acá, mira acá, fíjate esto, y vamos consensuando las cláusulas. ¿Qué pasa? Como todo en esta vida, viene ahora la parte triste, Victoria. La parte triste de esta historia del fideicomiso y de todos los negocios jurídicos tiene que ver cuando no existe el fondeo suficiente. ¿Qué es el fondeo? La plata. La guita. Ahí está. Cuando no aparece la plata para hacerme el vestido que yo quería. Ah, bien. Entonces ahí tenemos un problema importante. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que la plata haya estado, porque yo me equivoqué, que nosotras que elegimos a Franco para que nos llevara adelante por la confianza que le teníamos, por su trayectoria en el medio y demás, Franco no hizo bien las cosas, no administró como un buen hombre de negocios y entonces viene el problema. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Saliéndonos del ejemplo que habíamos dado, ¿qué le pasa a una persona que resultó ser que adhirió o que celebró un negocio jurídico con un fideicomiso y llega, le dijeron que en 2 años le iban a cumplir, pasaron los 2 años y vemos que no hay adelanto, no pasa nada. No llegó la luz, no organizaron. No tengo respuesta. Uh-huh. Ahí viene el dolor de cabeza y demás. Existen distintas acciones legales tendientes a proteger, pero como siempre, tenemos que ir a la justicia, a reclamar y demás. Entonces, para quien va a contratar con un fideicomiso, lo importante es brindarse, que concurran
primero, o sea, una cosa es lo que me va a decir el fiduciario o la persona encargada de querer, entre comillas, venderme el fideicomiso, venderme ese vestido que yo digo que hermoso, divino y demás, pero resulta que todavía no compré ni la tela para el vestido. Entonces tengo que ir a un escribano o a un abogado y que me diga, che, ¿cómo está esto? ¿Por qué? Vos me decís, pero sí, pasan cosas. En el medio pasan un montón de cosas. Entonces pasan que en el contrato de fideicomiso 2 personas o 3 o la cantidad que sea se comprometían a aportar los fondos suficientes y que con esos fondos se iba a comprar un terreno. Pasaron 10 años, nunca aportaron. No se compró el terreno. No aportaron el terreno. Entonces pues me vienen a querer vender los lotes que van a surgir de ese terreno. No, pará, si decía que en 2 años ibas a comprar la tela para el vestido y han pasado 10 y no la compraste, y ahí ¿a dónde está la plata? Tenemos un problema. Otra cuestión que a mí me gusta siempre remarcar y que lo veo a través de la experiencia. Déjame, Gabriela, que diga la hora 9, 2 minutos. Vamos a ir redondeando porque ya se viene la tanda, pero bueno, nos estabas hablando de otra cuestión vinculada justamente al fideicomiso y los recaudos que tenemos que tener a la hora de contratarlo. Que siempre hay que desconfiar de lo barato. Ajá. Digo, cuando un lote en el mercado sale X cantidad de dinero y me lo ofrecen por la mitad, hay algo raro. Bien. Lo barato sale caro. Ese es el consejo. Ese es el consejo. Algo muy chiquito, que por favor me encantaría que lo dijeras, se ha puesto en boga esto del fideicomiso. Las empresas, por ejemplo, conforman fideicomisos. Sí. Se usa muchísimo el fideicomiso. El nuevo Código Civil mandaba a crear un registro de fideicomisos para que hubiera transparencia, publicidad y demás. En la provincia de Mendoza aún no existe eso. Bregamos porque exista ese registro, porque va a dar transparencia y demás, y porque, como siempre, como dijimos recién, vivimos en Argentina, hay ciertas astucias que llevan a las personas a la confusión. Entonces siempre hay que estar alertas a esas situaciones y también lo hemos dicho, Vicky, con vos, con Agustina en otros programas, que la persona tiene que consultar antes, no después porque siempre vienen a la consulta después. Se mandaron la macana y ahí consultan. Entonces es difícil para poder nosotros... Ahí antes de poner la firma, vos no vas a poner el gancho sin saber la firma y la plata, porque hay veces que la gente pone la plata y después se encarga de ver qué firma y resulta que, como te dije, era todo bonito hasta que me di cuenta que una cláusula decía, y yo no sabía, pero lo tendríamos que haber visto antes. Todo antes, para prevenir y para hablar entonces de seguridad jurídica, que es muy, pero muy importante y sobre todo, como vos bien decías, ¿no? En estos tiempos siempre lo fue, pero sobre todo ahora con mayor, prestar mucha atención a todas estas cuestiones y más si vas a poner el dinero, la firma, si tenés un proyecto de vida familiar, de empresa, atención y asesórate con quienes corresponde. Gaby, muchísimas gracias por tu visita. Gracias a ustedes y bueno, que tengan un lindo fin de semana. Un lindo fin de semana para vos también. Gabriela Sánchez, escribana con nosotros aquí, compartiendo la mañana de CNN Radio Mendoza 93.9.